vamos a explicar acá básicamente es el teorema de Torricelli. Vamos a arrancar primero, o bueno, arranca con la base de mirar la ecuación de la energía. Básicamente la condición de la ecuación de energía, hablamos de unas diferencias de alturas con unas diferencias de presiones entre el punto A y el punto B, o punto 1 y el punto 2, y unas energías depositadas o mal traducidas como cabezas de velocidad, donde hay una velocidad 1 en el punto 1 y una velocidad 2 en el punto 2, regida por el producto de la gravedad. Como vamos a hablar de esta parte donde acá en este preciso punto la velocidad, acá la presión 1 va a ser igual a 0, damos por hecho que la podemos anular y básicamente la llevamos a 0, no porque sea inexistente, sino porque está en la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión que está acá va a ser la misma presión que está acá a la 2, por ende, por eso la damos como 0. Luego de esto, como la partícula, una sola punto de partícula acá, su movimiento o velocidad va a ser mínimo, podemos dar por hecho que la velocidad va a ser muy pequeña como para ser percibida. O sea, esta partícula, para poder hacer este recorrido, va a tener un movimiento muy mínimo, y por eso la damos como 0, porque es muy pequeño o muy poco contable para esto. Por lo tanto la tomamos como 0. Obviamente pues la presión 2 la anulamos también para que la ecuación esté equilibrada. Por lo tanto nos quedan las diferencias de alturas y la fuerza o la cabeza de energía que nos queda por la parte de la 2. Para resumir un poco más la fórmula, que nos queden factores más sencillos, hacemos que las diferencias de altura lo convertimos en una altura h, tal como lo vemos acá, y de acuerdo a esto, despejando, podemos hallar una velocidad. Después de tener ya esta velocidad, nos vamos con el tema de la cinemática. Con la cinemática, acordemos que la operación de la velocidad está descrita por qué, por una distancia y un tiempo. En este caso nosotros contamos con la velocidad, este es un factor ya conocido. El tiempo lo tenemos también, despejándolo por el teorema de Torricelli, donde una diferencia de esta altura con la altura h y dividido por la gravedad, sacando raíz de esto tenemos el factor del tiempo. Automáticamente podemos tener la distancia x, donde x, o bueno, donde el chorro caerá, que es lo que vamos a comprobar ya físicamente, ya prácticamente, con un ejemplo de una botella de más o menos 20 centímetros de diámetro, de altura. Entonces es lo que vamos a comprobar, todo con el fin de poder llegar a tener este dato. Teniendo velocidad, tiempo, automáticamente podemos tener la distancia conocida. Bueno, como podemos ver, fluctúa un poco, llegando acá solo h1. Como lo podemos ver, cumple más o menos la distancia calculada, que es a unos 17,5 aproximadamente. Bueno, creo que como una explicación al ejercicio, vamos a ver si lo hacemos acá, sí, varía un poco. Y esta más o menos sería la explicación del teorema de Torricelli, de que por medio de la diferencia de alturas y una hendidura dentro de un tanque, se puede calcular más o menos la distancia a la cual podré llegar a concluir este chorro como tal. Esa es la idea. Sí, es como importante tener en cuenta que obviamente como otra conclusión pequeña, no hacer los orificios en el mismo eje,
como se puede ver acá, porque el goteo por ejemplo, del tercero interrumpe, lo hace intermitente al segundo. Otra cosa que está bien importante acá era esta. Cuando tapamos acá, generamos una presión, automáticamente H1 primero es la única que queda funcionando y baja estrepitosamente de 17.3 a 7.5, y nuevamente destapamos, lo que quiere decir que al nosotros quitar la presión, casi dejarlo, o sea, con una presión nula, baja automáticamente la presión afuera. Entonces ya tendríamos en cuenta que la fórmula de Torricelli ya cambiaría acá. Eso creo que sería todo. Muchísimas gracias. Vamos a comentar. Vamos a hacer una pequeña muestra acá. Están hechos en Excel, entonces vamos a hacerlo ahorita con la aplicación hecha por el doctor Edgar Ladino. Entonces, en la altura del tanque que hacemos, y vamos a hacer la incisión, digamos la perforación. La estaríamos haciendo aproximadamente a 0.15 centímetros. Vamos a ver cómo nos da. Entonces, como podemos ver, pues bueno, nos da una velocidad, la distancia X que la podemos ver, que es de 17.3. Como para ver el ejemplo, era lo que nos daba más o menos aproximadamente en el ejemplo físico como tal. Aquí ya, bueno, digamos que ya pudiéndolo variar, aumentando esta H, obviamente nos tiene que variar un poco más la distancia. Bueno, alargando la altura del tanque y también variando o moviendo la perforación del tanque.